Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, bienvenidos a las riquezas del Todopoderoso que nos mantienen con luz, que nos mantienen en la verdad, alejados de la mentira y del engaño. Bienvenidos a todos los que son amados por Dios, y los que somos amados son los que no practicamos el pecado, los que con temor reverente todos los días andamos, los que tenemos hambre y sed de justicia. Bendito hermano y bendita hermana, me he puesto a rogarle a Dios en el bendito nombre de mi Rey, de mi Señor Jesucristo, para que en esta bendita hora, en esta bendita enseñanza, tenga yo el privilegio de ser un instrumento, un expositor, un modelo de su sabiduría y de su palabra, dándole siempre la gloria al sabio. Así, bendito hermano, le he pedido que toque corazones. Le he pedido en el nombre de Cristo Jesús, por usted, por todo suscriptor, por todo el que va dando un seguimiento, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, por todos aquellos que Dios tenga predestinados el día de mañana para esta bendita bendición, por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile y en la India. Así, bendito hermano y bendita hermana, antes de continuar y de empezar esta bendita palabra, le exhorto en el nombre de Cristo Jesús, por su misericordia, para que podamos compartir y dar testimonio de la puerta del reino de Dios, sobre todo en este tiempo de apostasía, en este tiempo de maldad, en este tiempo de ignorancia. Y si usted todavía no está preparado para poder ser un instrumento y poder compartir, Dios nos ha permitido, por medio de esta plataforma, dejar las buenas nuevas de salvación para que usted las pueda compartir. Lo único que Dios le pide es que cuando las comparta, se siente con la persona que usted va a compartir, para que cualquier duda, cualquier cuestión que haya, usted le pueda responder conforme a lo que Dios le ha dado. Y de igual manera, si usted no le puede responder en ese momento, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ahí están los contactos, aquí estamos nosotros al servicio, estamos al pendiente para recibir en cualquier momento la llamada y poder dar seguimiento y no se pierda esa alma. Usted encuentra de la siguiente manera para que pueda compartir en esta plataforma las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta. Muy bien, nos quedamos principiando Colosenses, bendito pueblo de Dios, Colosenses capítulo 1, vamos a empezar el versículo 7. Les recuerdo que ayer veíamos similarmente una alegría, un gozo de Pablo, un gozo de la iglesia por estos varones, los colosas, que por medio del evangelio y por medio de la palabra que se les había dado, había un fruto de amor, un fruto de luz, un fruto de Dios hacia los que lo necesitan. Ya los colosas tenían este fruto y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, porque ayer estábamos viendo de su bendita palabra del evangelio, que esta palabra al que cree es poderosa. Esta palabra al que cree lo convierte para poder ser un instrumento de Dios, como lo estamos viendo con los colosas. Esta bendita palabra de verdad, esta riqueza que nos trajo Dios inmerecidamente cuando estábamos en ignorancia, cuando estábamos ajenos a la verdad, cuando estábamos en el engaño, cuando estábamos en una sabiduría vana por medio del enemigo de Dios, y en su misericordia, por medio de Cristo Jesús, por medio de su presencia, nos hizo participantes de la verdad
y el poder que tiene su bendita palabra de un crecimiento, de una conversión para dar un fruto. Y el fruto lo tenían los Colosas. De fruto que crecía en ustedes desde el día que oyeron la palabra. Dice en el 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro en Cristo para vosotros. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que el ministerio o el don de apóstol da un fruto de llevar el evangelio a lugares en donde jamás ha sido predicado el evangelio. En este caso, Pablo era un apóstol y así llevaba el evangelio donde jamás había llevado el evangelio. Él se quedaba 2-3 meses y una vez que ya habían creído y se habían bautizado, siempre se dejaba una iglesia establecida de pastores, de un conjunto de siervos de Dios con diferentes dones para trabajar en la obra, para edificar y quedarse ahí. Uno de ellos era Epafras, que estaba también ahí encargado. Por eso dice, ¿verdad? Ustedes ya tienen un fruto. Ustedes imitaron a Epafras. Epafras imitó a Pablo. Pablo imitaba a Cristo. Y así, bendito hermano y bendita hermana, el árbol se conoce por sus frutos. Un cristiano debe de tener una sola obra, una sola conducta, un verdadero cristiano. Y la obra y la conducta que deben de tener es semejante a la de Cristo, el autor y consumador de la fe. Epafras, pues obviamente estaba en la cruz, obviamente estaba consagrado ahí en ese lugar donde él, por gracia, dio por gracia también hasta que los Colosas tuvieran un crecimiento espiritual. Por eso dice, como lo habéis aprendido aquí, el que les enseñó, el que se quedó, el pastor o el maestro que se quedó, uno de los principales fue Epafras. Dice, nuestro consiervo amado. Ahora, ¿qué es un consiervo? Un consiervo es aquel que Dios le ha dado un ministerio y es del cuerpo de Cristo, ¿sí? Viene de la palabra siervo. Consiervo es el que es el cuerpo de Cristo y estamos en el campo del Señor, estamos en la misma obra, edificando mediante la presencia de Dios en un mismo lenguaje, en un mismo sentir y en la única obra verdadera que edifica, que lavamos pies, que enseñamos. Ahora, consiervo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que hemos aprendido. Estos varones no eran puestos por Pablo, ni por Pedro, ni por Juan, sino por Dios. Pablo jamás puso a una persona para decir, me va a ayudar. No, el único que pone es Dios. Y aquí, en el tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de este camino, Dios, mediante el crecimiento, mediante la consagración, mediante el crecimiento que va dando Dios y el sacrificio, llega un momento en que Dios los pone como ministros. Uno de ellos era Epafras. Acuérdese que aquí estamos también concordando y profundizando lo que Dios me ha venido permitiendo enseñar, que un verdadero siervo debe enseñar con ejemplo. Y aquí lo estamos volviendo a repetir. Consiervo amado, amado por Dios y amado por nosotros. Amado. Y amado, bendito hermano y bendita hermana, primeramente, el ser amado por Dios y por Cristo es que no nos quite las riquezas y sus bendiciones. Nunca. El que nos ame Dios es el tener la puerta del tercer cielo abierta todos los días para recibir sus bendiciones. Y de igual manera, amado por nosotros, porque ponemos nuestros dones en provecho común para que seamos un cuerpo y para terminar una obra que Dios nos encomendó unidos en amor y amándonos los unos a los otros. Así como yo amo mi brazo izquierdo igual que el derecho. Así como yo amo mi cara y me preocupo por todo mi cuerpo,
por ponerle quizás crema, por mantenerlo bien. Así, el cuerpo de Cristo, los que estamos en una obra, nos amamos mutuamente. Por eso dice nuestro amado consiervo, que amamos, o amado consiervo en Cristo Jesús, ¿no? Dice, ¿qué es? Y fíjense bien, qué bonito es esto. ¿Qué es un fiel ministro de Cristo para vosotros? Claro que en esta epístola Pablo estaba confirmando algo que los colosas ya habían visto. Porque como la bendita palabra nos enseña, que cuando vayamos a alguna parte a que nos enseñen, el discípulo tiene el mandamiento de Dios de fijarse en el fruto, de fijarse quién le está enseñando. Eso es un mandamiento de Dios. Eso nos dice que el árbol se conoce por sus frutos. Ahora, claro que los colosas sabían perfectamente bien que Epafras era un fiel ministro. La palabra ministro, recuerda que viene de administrador. Y administrador es aquel que tiene bienes y que reparte para que no falte nada. Entonces, Dios nos ha llenado las canastas de pan, de peces, para ministrar a los que hemos tenido el privilegio de terminar una forma en sus manos. Nos ha llenado. Y nosotros vamos a dar lo que recibimos por gracia al que tiene, a apacentar al que tiene hambre, al que tiene sed de justicia, y para eso estamos como ministros. Pero ministro fiel, es muy importante, ¿verdad? Que es un fiel ministro de Cristo, y fiel ministro de Cristo es no ir con el otro señor, no ir a tomar nada de su mesa, no adulterar. Y aquí digo adulterar porque los que ya hemos tenido un llamamiento y Cristo Jesús nos ha escogido, somos la iglesia, somos su esposa, somos la mujer de Cristo Jesús. Entonces, el hacerle caso a Satanás, a cualquier desobediencia, porque Satanás su voz es para desobedecer y ir en contra de este bendito camino. Y Satanás ofrece puras cosas y concupiscencias, es astuto para tentarnos. Y si yo me seduce con alguna tentación y tomo, en el momento de tomar su fruto es cuando le hice caso a cualquier acción. Entonces estoy adulterando si soy un ministro como Epafras o como Pablo. Si soy un discípulo, fornico. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Fiel es servir solamente a un Señor. No engañar a Cristo. Estar a sus pies. Estar cuidando a sus hijos. Estar cuidando a su rebaño. Así como en el matrimonio, que también Dios lo pone como ejemplo para dar una enseñanza sobre la iglesia y Cristo, Cristo como esposo, nosotros como mujer. Generalmente en la mayoría de las culturas del mundo, cuando alguien se casa, el marido es el que trae el sustento a la casa y la mujer es la que se queda a cuidar a sus hijos y a educarlos. Claro, antes era así, ahora ya por el afán, por la situación que se está viendo mundialmente, pues ya no se puede en muchos hogares. Pero antes así era la cultura. Y Dios nos pone como ejemplo esta comparativa con esta parábola del matrimonio, porque precisamente una mujer, cuando no está el marido y cuando el marido está trabajando, y pues esta mujer no anda con el vecino ni anda adulterando, sino está cumpliendo fielmente con el amor de educar, de cuidar a los hijos, de llevarlos a la escuela, de ver por la casa, de alimentar. Igualmente, bendito hermano y bendita hermana, la casa que nosotros tenemos es el templo. Sus hijos de Dios son los que ha llamado aquí, son sus hijos. Entonces, los fieles son los que no estamos en el mundo, los que estamos totalmente consagrados todos los días, como ya lo vimos, los 365 días del año consagrados a esta obra, así como Epafras, un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahora, acuérdense que esto es para los santos, bendito hermano. Nosotros no podemos amar a alguien que no esté dentro de este camino.
Porque ya le dije yo ayer qué es el amor. El amor es una consagración, es dar mi vida a alguien que también deje el mundo y venga a esta bendita escuela de enseñanza que dejó Cristo, y para ello se requiere un sacrificio. Entonces, a ellos los podemos amar porque una persona que no quiere dejar el mundo, una persona, por más que lo estoy esperando, como aquí yo se lo digo como testimonio, aquí desde hace 2 años, Dios ha incitado, y fíjense, no se piden diezmos ni ofrendas ni nada, les ha dicho que aquí están las puertas abiertas para darles una escuela gratuitamente de amor, con una vida cotidiana, que aquí encuentra palabra lunes, martes, miércoles, jueves, de todos los días, los 365 días del año, y no se dejan amar. ¿Sabe por qué no se dejan amar? Porque aman más las tinieblas, porque no han roto con los compromisos del mundo y del pecado, y no quieren entregarse a Dios. Ahora, nosotros estamos queriendo amar, pero yo no voy a poder amar a alguien que no salga del mundo. Entonces, por eso aquí los Colosas, Epafras, pudo tener esta bendición de poder dar su vida a los que también creyeron y tomaron su cruz. Bueno, dice en el versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí en esta epístola también dice, Epafras también nos ha escrito y nos ha dado el conocimiento del amor que ustedes tienen hacia Él. Primeramente hacia Dios y hacia Cristo, porque aquí nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así, ¿cómo puedo yo amar también a un hermano o a una hermana, a un ministro, a Dios, siendo obediente? Ahora, los Colosas ya habían alcanzado el fruto del amor. Y recuerde que ese fruto es estar crucificado, haber roto todo pacto con los ídolos, todo lo que me quita el tiempo de una consagración cotidiana y de entrega total, para poder dar mi vida y dar por gracia lo que recibí por gracia. Los Colosas, aquí les estaba dando el conocimiento Epafras a Pablo, que habían alcanzado esa estatura. Por eso recuerde ayer cómo empezó, igual que Tesalonicenses, este capítulo. Damos siempre gracias a Dios, orando siempre por este fruto, por este tamaño que han alcanzado. Dice en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí hay profundidad y hay sabiduría para poder meditar y para poder comprender, bendito hermano y bendita hermana, por qué no hay conocimiento hoy en las iglesias que se jactan de ser cristianas y se jactan de ser doctores de la ley y se jactan de tener años y como los fariseos, y no conocen para vergüenza suya a Dios ni a Cristo Jesús. Vamos a estudiar. Dice, por lo cual nosotros, desde el día que oímos de Epafras, el crecimiento, y ya le dije, así como en los Tesalonicenses, bendito hermano y bendita hermana, para poder tener nosotros este regalo, esta riqueza, que es recuperar para lo que fuimos creados, que lo perdimos cuando el primer hombre pecó y perdimos el campo, perdimos la obra, perdimos la dirección, perdimos y nos quedamos en la mentira. ¿Para qué fui creado? ¿Para qué y nos quedamos en una obra que era un fruto vano y me daba amargura? Por su misericordia Dios llegó con esta bendita palabra
a enseñarme la verdad de la ignorancia, del pecado, y a darme la oportunidad mediante la fe y la credulidad de tener un fruto por medio de su poder. Pero yo le he dicho siempre, bendito hermano y bendita hermana, siempre, y le vuelvo a poner nuevamente, con parábolas, con simbolismos, con razonamientos, el por qué. ¿Quién puede tener sabiduría y conocimiento? Yo primero, antes de esto, le voy a hacer unas preguntas. Una persona del mundo que no sea cristiana, yo le digo, si quieres ser arquitecto o si quieres ser una persona con una vocación o una profesión reconocida, ¿cuál es el costo para que llegue a tener eso? El costo es consagrar su vida por años desde el kinder. Porque si no tiene kinder, no lo aceptan en la primaria. Y si no tuvo la primaria, no lo aceptan en la secundaria. Y si no tuvo secundaria, no lo aceptan en la preparatoria. Y si no tuvo preparatoria, no lo aceptan en la vocacional. Entonces, como yo siempre le he dicho, el mandar a un hijo desde que tiene 3 años al kinder. Yo recuerdo cuando llevaba a mi hijo, entraba a las 9 de la mañana al kinder, a las 9 íbamos por él, creo que a las 12:30, ¿sí? Chiquito. Y ya le dejaban tarea también, ¿no? De dibujos, de escritos. Aparte el tiempo que tenía que practicar después de venir de allá. Luego en la primaria fueron 6 horas. Ya no fueron 3 horas y media. Y no fue por 3 años, sino por 6 años. Y fueron de 5 días a la semana. Y los fines de semana, pues tenían un rato para jugar, pero tenían tarea. Luego, secundaria, 3 años. Igual. Yo recuerdo que entraba a las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 horas. También. Luego, etcétera. Entonces, usted sume los años, hermano. Súmelo. Ahora yo le digo. Usted puede comparar esa sabiduría con la de Dios. Yo no la puedo comparar, hermano. No la puedo comparar. Ahora, yo le pregunto, ¿qué precio cree que tenga el conocimiento para que Dios nos los dé? ¿Qué precio cree que tenga aquí? ¿Usted cree que sea como los cristianos que van cada dominguito y leen una horita diaria, a lo mejor, y piensan que con eso ya tienen conocimiento? No. No, hermano. No, hermano. Aquí vale mucho más. Y el pacto, para poder entrar a ser alumno de Cristo Jesús, porque la palabra discípulo significa alumno, aprendiz. Jesús lo dijo muy claramente. El que quiera ser mi discípulo, mi alumno, y yo su maestro, tome su cruz. Y tomar la cruz es una muerte a la mesa del diablo, a la carne, a lo que trajo Satanás, y una entrega a lo que es espiritual. Ese es el precio. Por eso hay tanta ignorancia. Por eso Satanás engaña a muchos que se jactan de conocer a Dios y no lo conocen, hermano. Para vergüenza no lo conocen. Entonces, hay un precio para conocer a Dios. Por eso, fíjese bien, por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento, aquí está, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué Pablo no pedía eso antes cuando eran discípulos? ¿Por qué no pedía antes que fueran llenos del conocimiento y la sabiduría? Porque cuando llega un hermano o una hermana recién convertido como niño, no se le puede dar alimento sólido, no se le puede dar el conocimiento pleno de la palabra, sino así como un niño, para alcanzar una profesión, no se le va a enseñar tampoco
temas o materias que ya llevan en la universidad a comparación de las de la primaria, sino que van teniendo una madurez y un crecimiento con bases del conocimiento que van teniendo en un principio para que puedan concordar y comprender e ir comprendiendo el conocimiento. Yo no le puedo hablar a alguien de álgebra si no aprendió primero las letras, a sumar, a multiplicar, a dividir, que eso se aprende en la primaria. Entonces sí es muy importante que los Colosas, habían pagado el precio porque habían tenido ya un fruto por la palabra de Dios, un fruto de amor. Y entonces Pablo dijo: Señor, escrito está, tú vas a dar y a llenar de sabiduría y de conocimiento al que pagó el precio. Y meditemos y profundicemos para que podamos entender bien. Mire, bendito hermano y bendita hermana, tengo 2 hijos. Tengo un negocio que deja bastante rédito de dinero. Los 2 hijos me dicen que están interesados en el negocio. Yo ya estoy viejo. Y yo les digo, hagan frutos dignos para ver quién se queda con el negocio, o si los 2. Porque aquí se requiere aprender, aquí se requiere tiempo completo. Mis hijos tienen uno 16 y el otro 18, están en plena pubertad, están en pleno destrampe, están en plena concupiscencia de la juventud. Los novios, los amigos, el vino, las fiestas. Pero uno de ellos es sensato y el otro es insensato. El sensato tiene la inteligencia de ver el futuro y de ver también la gente pobre, la gente que no tiene nada y cómo vive y el sufrimiento que tienen. Y él prefiere sacrificar los deseos de la juventud para mostrar a su padre que tiene un interés, a su padre. Y se presenta todos los días desde la mañana para aprender el tejimaneje de sus negocios. Y el otro va nada más los fines de semana, o 2 días a la semana, o 1 hora diaria, para mostrar un interés. El padre ve que el otro insensato no aprendió lo que el otro está aprendiendo. Al final de 5 o 6 años, o 7 años, el padre enferma y ve que el único que está capacitado para manejar su empresa es el que consagró su vida, es el que sacrificó los deseos de la carne. Yo le pongo parábolas y le pongo ejemplos, porque esto es lo mismo. Ahora, yo veo como padre a un hijo que va todos los días y que está sacrificando, doy mi vida para enseñarle a mi hijo cuando muestra un interés. ¿Por qué? Porque para eso nos hizo Dios. Dios nos hizo para llenarnos de su conocimiento y su sabiduría, no para jactarnos, no para que propiamente me lo agencia, sino para dar por gracia, para ir a salvar, para ir a dar un fruto con su palabra. Y esa es la obra de Dios, eso es para lo que nos diseñó, eso es para lo que mandó a Cristo Jesús, esos son los negocios del Padre, eso es lo que quiere que hagamos. ¿Cómo no me va a dar? ¿Cómo no me va a llenar? Pero hay un precio, bendito hermano y bendita hermana. El precio es llegar a esta estatura, como los Colosas, porque como los tesalonicenses, que habían tomado su cruz, que habían roto compromisos con la carne, con los ídolos, con los deseos temporales, con las riquezas pasajeras, y tenían una consagración, y tenían una entrega ya, como los tesalonicenses, de estar practicando el amor todos los días con los santos. Entonces, Dios dice, a este sí le doy conocimiento, a este sí le doy sabiduría. Y aquel que recibe el conocimiento y la sabiduría no es para jactarnos, no es para estar presumiendo, yo sé más que tú, lero. No, hermano, es para edificar, es para glorificar al Padre, es para un servicio. Aquel hijo que recibió la empresa cuando el padre murió, y llega el gobierno a quererlo felicitar por
el fruto que está dando a los ciudadanos en una empresa, y él va a decir, y le dan reconocimiento, él va a decir, no, Señor, perdón, pero el que hizo esta empresa fue mi padre. Yo nada más recibí toda esta riqueza y él me enseñó a manejar. Igualmente, bendito hermano, nosotros, la gloria es para Cristo, el sabio es Cristo. Pero cuando nos llena de conocimiento y sabiduría es para dar, para ir con la canasta a repartir peces y a repartir pan y saciar a la gente. Bueno, entonces fíjese bien, y oramos por ustedes y le pedimos a Dios que sean llenos del conocimiento. Llenos, ahora llenos, porque un vaso de agua, primeramente a un cuarto no está lleno, a la mitad no está lleno, así es el discipulado. Lleno es la estatura del varón perfecto y del conocimiento, que uno pueda tener la palabra tanto de los tesoros antiguos como de los tesoros nuevos, y podamos nosotros hablar con denuedo esta bendita palabra con pleno discernimiento y entendimiento, que el que da esta bendición es Dios, y también por medio de la oración. Dice, del conocimiento de la, dice, fíjense, de su voluntad, es lo que le estaba diciendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué nos llamó? ¿Qué es lo que quiere? Que nos encarguemos de su empresa, que veamos por sus negocios. Y los que están interesados en amar como Cristo Jesús, que se ofreció a sí mismo por la obra de su Padre, por los negocios de su Padre, así también, bendito hermano y bendita hermana, como le pongo un ejemplo, Salomón, para concordar con esta bendita palabra. Salomón, cuando lo sucesó de Salomón a su padre, a David, y quedó como rey, Salomón tuvo temor, tuvo terror, y le dijo a Dios, Señor, es mucho pueblo el que me has dado. No estaba pidiendo riquezas, dice, Señor, ¿cómo los voy a gobernar? Señor, estoy preocupado porque soy rey y los tengo que gobernar, porque los reyes de Dios, que él ponía, era para gobernarlos con su ley. Y Dios le dijo, a ver, Salomón, bravo, no me pediste riquezas, no me pediste casas, no me pediste poder, reconocimientos, me pediste algo que yo también tengo, que es la preocupación por mi pueblo, para que tengan conocimiento de esta ley. Por eso, Salomón, por haberte preocupado por mi obra y por mis negocios, vas a ser el hombre más sabio. Y también te voy a añadir lo que no pediste. Vas a ser el hombre más rico. Amén, gloria a Dios. Porque todo lo que necesitamos mientras estemos en este cuerpo nos viene por añadidura, sin pedirlo, pero buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Bien, yo espero que vayamos entendiendo, porque hay mucha profundidad, bendito hermano, para que Dios nos quite el velo, ¿verdad? Para que sepa por qué hay tanto cristiano. Por eso no es necesario estar vigilando a un cristiano todos los días para ver si es sabio o no. Basta con saber que un cristiano que va nada más los fines de semana, que no está consagrado, que no está desde la mañana dando un servicio y ocupándose, es alguien que no tiene conocimiento. Igual un discípulo, ¿verdad?, que lo están engañando, que con una escuela teológica, que con un discipulado, y lo están engañando, y no le han dicho y le han enseñado que sacrifique la mayoría del tiempo para que esté la mayoría del tiempo aprendiendo, no lo hay. Usted dígame qué cristiano conoce como discípulo que le esté metiendo todos los días 8 o 9 horas en una escuela con un pastor, con un representante, con una iglesia, que estén dando su vida. ¿A quién conoce? Y que llegue todavía a su casa a escudriñar, a meditar y a orar. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque se aferran a sus dioses, al afán, a la preocupación, no tienen fe. Bueno, entonces hay un precio para poder tener sabiduría y para poder orar nosotros los representantes por los que debemos orar, porque yo no le puedo pedir a Dios ni orar por una persona
que no quiera pagar el precio. Con una persona que esté como los Corintios en la primera epístola. Dice, que los llene de toda sabiduría, fíjese bien, esa es su voluntad, dijimos, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, ya dije por qué su en toda sabiduría e inteligencia, fíjese bien lo que dice, espiritual. Ahora, meditemos en esto. Hay dos sabidurías, una terrenal, una carnal y otra espiritual. Son las dos espadas. Satanás, que tiene una sabiduría que ha engañado al mundo entero. Y cuando dice el mundo entero, habla de los del mundo, Y el mundo entero lo tiene engañado, a los que quieren ser de abajo. Una sabiduría donde ha engañado a ricos, a pobres, a clase media, a todo nivel de personas. Todo nivel de personas. Entonces, la sabiduría del mundo es pasajera, es terrenal, va a desaparecer algún día. Pero esta sabiduría, para poderla entender, para ser acreedor a entenderla, se necesita ser un ser espiritual. Porque aquí lo dice, que esta sabiduría es espiritual. Ahora, fíjese bien, mucho ojo. Cuando Cristo Jesús vino, Él daba la enseñanza a un sumo sacerdote llamado Nicodemo, que lo fue a ver de noche y le dijo esto: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ahí empezamos. Juan el Bautista decía, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes, porque el reino, la sabiduría, el reino, el rey de los cielos, se ha acercado, que es el que nos trajo la sabiduría. Ahora, ¿qué pasa si en una iglesia a mí me quieren dar las buenas nuevas con un evangelio diferente, engañándome a que haga una oración y que ya soy cristiano? Que nunca voy a entender, porque sigo siendo de carne. Porque el verdadero evangelio, para poder entrar a este plano espiritual, a esta cuarta dimensión, que es espiritual, se necesita creer en el poder de que por fe, cuando yo me arrepiento y digo, Señor, me quiero alejar del pecado y quiero empezar una nueva vida conforme al Rey, conforme a tu sabiduría, debo de creer que en el bautizo, como lo dice la palabra, va a haber un poder que resucite mi espíritu, con el cual nací muerto del vientre de mi madre, porque yo nací en carne, por el pecado que entró por un hombre. Y debo de creer, como lo dice la palabra, que es por fe, de que en el bautizo, Dios, por medio de Cristo Jesús, me resucita para poder entrar y poder ser pueblo de Dios, y poder ser su hijo, porque los hijos de Dios son espirituales, no son carnales. Ahora, esta bendita palabra es de arriba, por eso para muchos es locura. Por eso muchos no lo entienden. ¿Por qué? Porque son carnales. Porque, como le decía yo ayer, bendito hermano y bendita hermana, este conocimiento espiritual, esta sabiduría, es un lenguaje, es un dialecto que únicamente se puede entender siendo de allá arriba, siendo del pueblo de Dios. Yo le explico, por ejemplo, aquí en México hay muchos pueblos donde en su cultura se hablaban dialectos, no se hablaba el castellano, sino se hablaban dialectos. Zapoteco, mextica, otros, muchos. Ahora, solamente los que nacían en el pueblo, en ese lugar, hablaban esa lengua. Los que eran originarios de ahí. Ahora, Cristo Jesús cuando vino dijo que en el momento que me sacaba del mundo, yo dejaba de ser mexicano, dejaba de ser terrenal, y que me iba a resucitar para ser su pueblo. Un pueblo de una ciudad que no se puede palpar, de un monte que no se puede palpar,
que es la ciudad de Israel, la ciudad celestial. Y recuerde que dijo Cristo Jesús: mi Padre está buscando adoradores de espíritu en espíritu. Por eso, bendito hermano, hay tanta ignorancia. Por eso hay tantos que tuercen las escrituras. Por eso hay tantos cristianos con tantas sectas, que metodistas, que séptimo día, etc. Y están peleando en todo momento. Porque para poder entender esta sabiduría se necesita ser espiritual, porque esta sabiduría no es de aquí abajo, es espiritual, como lo dice aquí. Ahora, ¿por qué pedía Pablo que Dios los llenara de conocimiento y de sabiduría espiritual? ¿Para qué? Fíjese bien. Para que anden como es digno del Señor. De igual manera. ¿Para qué el padre que a su hijo le está dando su vida para enseñarle el teje y maneje de su empresa, que le va a dejar, y al otro no? ¿Para qué le está dando el amor su padre de enseñarle todo durante años? Para que la maneje como es digno. De igual manera, esta bendita obra no es a nuestra sabiduría, ni un solo razonamiento para la obra que Dios nos ha encomendado a nosotros. Nada de nuestro razonamiento. Le explico y concordamos con un versículo bíblico. Noé, cuando se le advirtió de cosas que aún no se veían, de la destrucción por la iniquidad y la impiedad, él, con temor y con terror, preparó el arca. Y fíjese bien, Noé, en los tiempos en que bíblicamente vivió, que es en Génesis, que fueron miles antes de nuestro Señor Jesucristo, no habían transatlánticos en el mar, no había un medio de transporte tan grande como el que Dios permitió hacer a Noé. Entonces, no había conocimiento en los seres humanos en esa época para poder hacer un transatlántico, aparte que resistiera una tempestad, porque no nada más, usted ha oído del diluvio, pero quizá no sabe y no ha profundizado y no se ha metido en la palabra. Quiero decirle un poquito sobre el diluvio. No fue una lluvia, no. Dice la palabra que Dios abrió las cataratas del cielo. O sea, no fue lluvia, fueron cataratas del cielo. Dice también que abrió los manantiales de abajo de la tierra. No nada más fueron cataratas, sino también los manantiales de la tierra. Ahora, imagínense cuando usted ve una catarata, no sé, quizás las del Niágara, si las ha visto. Vean la caída, cómo mueven, que no se puede ni nadar, ni puede pasar una barcaza. Imagínense las cataratas en todo el mundo, y aparte el agua, imagínense el movimiento del agua. Imagínense la tecnología que ha de haber tenido el arca que Dios le permitió hacer. Ahora, ¿tenía conocimiento Noé para hacer esa arca? Ninguno. ¿Cuál fue el precio para que Dios le enseñara? Consagrar su vida todos los días. Fíjese bien lo que voy a decir. Más de 100 años que duró haciendo el arca. Más de 100 años. Todos los días, desde temprano. ¿Y quién le daba la sabiduría? ¿Y por qué se la daba? Porque en los tiempos de Noé había gente que se burlaba de él, gente que le decía loco, gente que le decía, y él hacía una obra diferente y consagrada totalmente a lo que hacían ellos, porque tuvo temor. Y Dios le dio sabiduría y le dijo el material, que era de acacia, y le dijo las medidas exactas.
este, 75 codos, que son, ahora 300, que son, eran 150, sí, 300 codos más o menos. 15 codos hacia arriba, 30 codos hacia arriba, de 3 pisos el arca, de una ventana. Y Noé jamás le dijo, Señor, pero otra ventanita, ¿no? O 2 puertas para asomarme, porque así. Él fue humilde, cerró la boca y al conocimiento que adquirió, terminó el arca donde se salvó él y su casa. Así de igual manera, bendito hermano, el conocimiento nos lo da Dios para que andemos sin abrir la boca, mansos, decirle amén a todo lo que nos mande Dios y andemos como es digno. Fíjense lo que dice aquí, para que anden como es digno del Señor. Ahora, ¿cómo es digno del Señor? ¿Cómo debe de reconocerse un obispo? Recuerde, yo le he tocado muchos ejemplos. Tocamos, por ejemplo, Timoteo, capítulo 3, primera epístola de Timoteo. Ahí dice, como un obispo, ¿cuál es el fruto de ser digno de llamarse apóstol, maestro, profeta, evangelista? Dice que el obispo debe ser irreprensible. Irreprensible de los de afuera y de los de adentro. Que no le señalen pecado con la Biblia. Casto de sí mismo. Que sepa gobernar su cuerpo. Casto de sí mismo es su lengua, que sepa tener su cuerpo en servidumbre, sin los deseos a la carne. Casado una sola vez. Que sepa gobernar a su esposa y a sus hijos. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a poder gobernar a alguien que no es su hijo ni su esposa? No iracundo, no dado al vino. En pocas palabras, perfecto. Y así, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es lo que me hace caminar recto? ¿Qué es lo que me hace andar digno? Pues el conocimiento de Dios. Pero hay un precio para poder tener este conocimiento y saber el pacto, ya no como discípulo cuando fui llamado, sino ya el pacto del amor, de la comida sólida, que es el ministerio, que es llegar a ser ministro ya. Entonces, con este conocimiento da el fruto mediante la fe, mediante el poder de Dios, para hacerlo exactamente conforme a la cabeza que es Cristo y no meter ni añadir absolutamente nada, como han metido hoy en las iglesias miles de costumbres, miles de cosas que no dejó el Señor. Y están construyendo sus arcas como se les pega la gana. Pero cuando venga el fin de los tiempos, no van a resistir esas arcas que metieron su sabiduría y se van a romper. Y las que van a resistir cuando venga la gran tribulación son los que tuvimos el conocimiento por haber pagado el precio y caminamos dignamente delante del Señor. Ahora, para que anden como es digno del Señor, el amo, fíjense bien, agradándole en todo. En todo, en todo. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Mire, yo le digo otra vez. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Noé otra vez. Dios es el sabio para saber los materiales y qué era lo que no iba a hundir ni a destruir el arca. No, el que nunca había construido. Entonces, yo, con el conocimiento de Dios, tengo una obediencia total y creo. Entonces, le voy a agradar a Dios porque va a decir, este hijo mío es inteligente y se va a salvar. Y le doy una sonrisa, porque Dios me ama. Al final de cuentas, Dios quiere que todos nos salvemos. Como dice en Timoteo, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios. De igual manera, en los 2 hijos que tengo, el insensato me va a poner triste, porque yo sé, y no le voy a confiar mi empresa, porque le va a llevar a la quiebra.
ni tiene el conocimiento para podérsela dejar. Y yo sé que mi hijo, el insensato que prefirió el reventón, lo pasajero, va a sufrir, va a tener hambre, va a ser pobre. Pero me voy a alegrar del que fue sensato, porque yo sé que me puedo ir en paz sabiendo que a mi hijo lo dejé protegido. Parábolas, ejemplos. Por eso, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, llevando fruto. Los simbolismos que Dios pone. En el planeta Tierra hay hambre. Hay hambre porque están muertos, porque son seres carnales, porque no son espirituales. Y nosotros tenemos la riqueza de poder llevar vida mediante el Espíritu Santo, claro, como instrumentos, por medio del Evangelio. Tenemos la riqueza y la obra a los que hemos alcanzado la llenura para poder enseñar, para poder alimentar, para poder sustentar, para poder alumbrar, para poder dar paciencia, para poder dar mi vida, para poder apacentar, para poder cuidar. Así, bendito hermano y bendita hermana, es el fruto para reconocer a un árbol al que se acerca hambriento y al comer de ese fruto empieza a tener vida, que es la palabra de Dios. Y recuerde, el fruto viene en Gálatas 5:22 también. Entonces, para eso nos llamó Dios. De igual manera, yo para eso instruí a mi hijo en la empresa, para que sea obediente y para que lleve un fruto a los trabajadores, a la familia que deje y pueda seguir dando sustento. Dice, llevando fruto, fíjese bien, en toda buena obra. Meditemos en esto. Hay dos obras, dos señores. La obra mala es la que me da dinero, la que no da vida, la que no da luz, la que no da sal, la que no da conocimiento, sino me da a cambio algo egocéntrico y temporal. Esa es una obra mala. Esa es una obra del diablo. Ahora, la buena obra es haber dejado la otra obra mala, que es egocéntrica, y en vez de recibir, porque ya recibí de Dios mi estatura, ya recibí las riquezas espirituales, en vez de recibir, dar, ponerme como ofrenda, ir a hacer luz, ir a hacer sal, apacentar. Ahí está la buena obra, ahí está la mala obra. Ahí está el campo que nos trajo Cristo Jesús, la herencia que nos trajo Cristo Jesús, este bendito campo. Entonces dice, y buena obra. Ahora, ¿qué me va a dar esta riqueza? ¿Qué me va a dar este campo? ¿Qué me va a dar si llegué a esta estatura espiritual como los tesalonicenses y como también iban para allá los colosenses? ¿Qué me iba a dar? Fíjese bien, porque detrás de cada mandamiento hay promesas y regalos inmerecidos. Dice, y creciendo, aquí está, y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. Ahí está la bendición. Y quiero que decirle, y ya le había dicho, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos habla de un crecimiento espiritual. Y el crecimiento no lo puede dar la iglesia, no lo puede dar alguien que tenga un don de apóstol, maestro, no lo podemos dar nosotros. No tenemos ese don, no tenemos esa autoridad. No, eso no lo dejó Dios. Así como dice en Corintios, y pone el ejemplo de la iglesia, Apolos y Pablo. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros no somos nada. Somos viles sirvientes y campesinos. Uno es el que ara y siembra, que soy yo, Pablo, el apóstol que llevo el evangelio. Y el otro se queda a regar, a cuidar.
Pero el crecimiento lo da Dios según la obediencia, según la consagración, porque Dios conoce los corazones. El crecimiento lo da Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera yo le ponía el ejemplo y se lo vuelvo a poner para poder profundizar. Yo como campesino tengo la semilla, tengo la tierra, tengo las herramientas para dar, tengo mis manos, tengo mis pies, tengo todo para sembrar, cosechar. Pero la lluvia y el crecimiento no lo puedo dar yo. Eso lo da Dios. Entonces, el crecimiento. ¿Cuál es la estatura bíblicamente a la que tenemos que llegar? La estatura es llegar al varón perfecto. Y el varón perfecto es llegar a la imagen de Cristo Jesús. Y la imagen de Cristo Jesús es llegar a ser un ser espiritual, dejar totalmente la carne y estar totalmente consagrado a la obra de Dios. Y es recibir de Dios, no por un diploma, ni por una escuela teológica, engañado por los seres humanos, sino recibir de Dios un don, un ministerio, sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, lo que sea. Ahí está el precio. Por eso recuerde que Dios es un Dios de pactos. O sea, hay condiciones para poder tener las bendiciones. En un pacto es un tratado de Dios, de Cristo y los seres humanos. Es un tratado, es un documento que es el Evangelio, es el conocimiento, ¿verdad? Es como una persona que yo me voy a unir para poner voy a poner un consorcio, voy a poner una empresa muy grande con otra persona, pero hacemos un contrato ante un notario con las especificaciones de ganancias, del trabajo, de lo que va a aportar, todo, y lo firmamos los dos después de lo que leímos, estando en común acuerdo. Ese es por eso el Evangelio hay que entenderlo. Y voluntariamente hay que decirle, sí, Señor, amén. Yo quiero estas riquezas, yo cumplo con mi parte por medio de la fe. Entonces, aquí está. El crecimiento es llegar al segundo bautizo. Es llegar a la estatura del varón perfecto. Y así como vimos en la primera epístola de los tesalonicenses, algo muy similar a los de Colosas, que ya estaban practicando el amor, pero todavía les faltaba. Recuerde que en la primera epístola de los tesalonicenses se les dice que abunden más. Y en la segunda epístola, Pablo está agradeciendo porque habían llegado a tener este crecimiento. Porque habían llegado a tener ya el don de Dios y un ministerio. Bien, dice en el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora, en el trayecto, ya que alcancé un nivel espiritual, para poder seguir creciendo como un niño que va desarrollándose, pues necesito meterle buen alimento, necesito meterle calcio, necesito meterle hierro, necesito meterle todo lo que necesita el cuerpo a sus huesitos, que se va a desarrollar. Sobre todo un joven, cuando va creciendo, es el momento de una buena alimentación para una vida sana. Esa es la base. Ahora, de igual manera, este alimento, que es el amor mutuo, nos va dando un crecimiento, es un alimento puro, que está lleno de vitaminas para el espíritu, el conocimiento y la obra de Dios, que me va dando un crecimiento y me va fortaleciendo. Mediante la fe, me va fortaleciendo porque mediante yo voy ocupándome más y más de la obra de Dios, me va dando más poder. Me va fortaleciendo con toda su presencia, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, que es su bendita presencia. Porque Dios habita
a los que son instrumentos. Dios habita donde Dios puede manifestarse al mundo para enseñar, para exhortar, para amonestar, para redarguir, para dar el evangelio. Y para que Dios pueda hacer eso por medio de un ser humano, el ser humano necesita haber sido santo y haber consagrado su vida. Y tener este bendito poder de su gloria. Dice, para que tengamos toda paciencia y longanimidad. Para que tengamos con este poder, con la presencia de Dios, la paciencia como una madre, como una nodriza para sus hijos, para atenderlos todos los días, para ver desde la mañana hasta la noche, para no desmayar y para tener la longanimidad de su grandeza en toda esta mesa que nos ha traído como ministros y que no nos falta nada para su bendita obra. Y vuelvo a repetir, paciencia, hermano, paciencia, porque así como las madres buenas en el mundo tuvieron paciencia con sus hijos, de cargarlos, de cambiarles el pañal, de darles el biberón, de verlos crecer, de sus berrinches, de caer, de enseñarlos a andar, de educarlos, de cuidarlos, hasta llegarlos a ver, a ser hombres maduros. Pues ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos padecimientos? ¿Cuántas alegrías y cuántos lloros? Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, tenemos que tener esa paciencia, pero para poder tener esta paciencia debemos de ser fortalecidos. Y para ser fortalecidos debemos de permanecer con este alimento que es la obra de Dios. Versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Con gozo. Porque, ¿sabe qué, bendito hermano? Pues ya no me queda tiempo y aquí, como siempre le digo, sí hay mucha profundidad en este versículo. Mañana, si Dios lo permite, bendito hermano y bendita hermana, yo lo continuaré. Porque sí, con gozo. Estamos hablando de la obra de Dios. Estamos hablando de una entrega total. Así, bendito hermano y bendita hermana, pues yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.